Sé que a veces pasan situaciones difíciles en que no podemos estar en un culto o en otro, pero en este año yo los invito en el nombre del Señor Jesús a que esa oportunidad que Dios nos da cada día de estar, de vivir, de tener nuestra familia, podamos siempre estar aquí en la iglesia, estar en los cultos, porque todos los cultos es importante, todo lo que se hace en el culto también es importante. Y qué bueno que nosotros podamos aportar. De pronto no tenemos economía, bueno, no sé, diferentes situaciones, pero qué bueno que aportemos en venir al culto. Aportemos en estar aquí delante de la presencia del Señor. Como decía anteriormente, sí, se nos presentan dificultades y muchas cosas, pero sabemos que el primer lugar es Dios. Y si Dios nos da un día en victoria, podemos ese día que hay culto venir aquí delante de la presencia del Señor a darle la honra y la gloria a Él. Amén. Y gracias a Dios por todo lo que han hecho, por la iglesia, por nosotros, por todo el apoyo, y que este año sea de bendición para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar al Señor y decirle a nuestro Dios que Él sea hablándonos en esta hora. Soberano Dios y Padre Celestial, en este momento, Señor Jesucristo, estamos delante de tu presencia una vez más, Señor. Ya hemos cantado, ya te hemos Oh, adorado, Señor sublime Jesucristo de Santo de Dios. Nazaret. Pero ha Bendice llegado, nuestra Señor causa de fe Jesucristo, una de las en tu partes nombre, importantes del Señor. culto, Señor, y es escuchar tu palabra, Señor Jesucristo. Oh, Que tú obra seas usando a nuestro poderosamente. hermano, Señor Jesús. Que seas hablándonos a nuestra vida, Señor Jesucristo. Tú que conoces nuestros corazones, Señor. Tú que conoces nuestras dificultades. Tú que Alabanzas al conoces Rey. cualquier cosa que estamos pasando, Señor. Tú eres el único, Señor Jesucristo, que nos puedes hablar en esta hora, Señor. Tú conoces, Señor, lo que tú nos quieres hablar, Señor. Y que esta palabra llegue a nuestro corazón, a nuestra vida, Señor Jesús. Impacte nuestros corazones, Padre Celestial. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, yo también quiero expresar unas palabras de reconocimiento. La vigilia que hicimos el 31 fue una bendición. Algunos hermanos a nivel local se involucraron participando en la dinámica de la obra. Y gracias al Señor por eso, y otros hermanos se sumaron, estuvieron con nosotros en ese momento de esparcimiento, de integración. Ayer también nos acompañamos por ahí en una salidita, estuvimos integrados, y qué bueno que todo tiene su tiempo, y quiero agradecer a todos los diáconos, bueno, a los que están y a los que no han llegado, pero por algunos motivos o viajes no están. A cada uno quiero agradecerles, hermanos, que han estado atentos, sirviéndole al Señor con el corazón. Otros que de pronto no lo han hecho de la misma manera, les hago un llamado de consejo exhortativo. Dedíquele amor y pasión a la causa del Señor. Vea, yo le digo, quédele mal a otros, pero no le quede mal a Dios. Amén. Eso sería algo maravilloso en la vida de cada uno de nosotros. Y bueno, vamos a seguir también en nuestra escuela de formación evangelística. Y qué mejor que iniciar nuestro año de crecimiento hablando de un tema maravilloso y muy importante, el tema de la fe. Amén. Gloria al Señor Jesús. Entonces vamos a enfocarnos en esta mañana, en esta área de doctrina y relacionado con el plan de salvación, y hablemos de la fe. Abra su Biblia en Hebreos capítulo 11. Gloria a Jesús. Hebreos capítulo número 11. Vamos a leer el verso 1. Gloria a Dios. Vamos a permitir que todos se logren ubicar. Hay hermanos que de pronto del campo por alguna causa no han venido muy constante, pero también se han identificado aportando en actividades que hemos hecho, en votos pro templo, y quiero hacerles un reconocimiento a ellos también en participación con su mayordomía. Hay hermanos muy fieles en ese sentido para con Dios, y entonces apartan lo que es del Señor, porque saben que la bendición proviene de Dios, y que lo que en algún momento dedicamos lo hacemos en agradecimiento porque ya el Señor nos ha bendecido. Y como lo dice el salmista también, y el pasaje de las crónicas de los reyes, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiéramos ofrecer cosas semejantes? Pero de lo recibido de la mano del Señor,
de ello damos. Y todo lo hacemos por fe. Por eso hoy, si usted no pudo venir a la escuela dominical del día misionero, pero tiene el sentir de participar en la obra, entonces está atento a la tesorería de la iglesia local o a estos servidores y dice: hermano, este es mi aporte del día misionero nacional para la obra del Señor. Aleluya. Leamos la palabra y entramos en materia con nuestro tema de hoy, la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesús. Qué bendición es tener estos temas claros. Iniciemos hablando del ingrediente más importante para este año 2022. ¿Sí o no? Digamos todos gloria a Dios. Nuestra lección 1 de este año, la fe. Y vamos a hablar de esa fe que salva, pero también vamos a ver el contexto de esa fe que es histórica y muchos detalles más. Pero si algo es importante en su vida y en mi vida este año es ser gente de fe. Quizá hay algunos que en la fe empezaron algo regular, no sabemos. Pero quizá hay algunos que en la fe empezaron bien. Empezaron enfocados, dándole la gloria a Dios, dándole la alabanza al Señor, enfocados en lo realmente importante, el reino de Dios y su justicia, que lo demás vendrá por añadidura. Amén. En la vigilia, uno de los hermanos recitando textos bíblicos lo decía, y qué bonito es vivirlo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es parte de la fe. ¿Cómo está su fe? ¿Cómo está mi fe ahora? La fe salvadora se origina en las personas por el oír el mensaje de Dios. La Biblia dice: la fe viene por el oír y el oír por la palabra. ¿Sabe qué pasa cuando una persona deja de oír la palabra? Se vuelve una persona desnutrida en la fe. Hay gente que para el cierre de año se estaban muriendo de desnutrición espiritual porque poco escuchan palabra. Se enfocan en muchas otras cosas, pero la palabra queda como poco, cuando realmente es lo mucho y lo más importante en nuestras vidas. Alguien que lo crea, que grite gloria a Dios. Alabanzas al Rey de la Gloria. La fe entonces se origina por oír y el que no oye termina con una enfermedad crónica y es desnutrición espiritual. Hay gente que de pronto no puede estar mucho en el lugar, pero escucha la palabra por un medio o por otro y es gente que se nutre y que crece en la fe. Amén, digamos todo gloria a Dios. Si usted deja de comer una semana, a menos de que esté en ayuno, se está una parte de su cuerpo viéndose afectada, ¿cierto? Por ejemplo, una persona se dedicó toda una semana y no comió nada, pero resulta que en esa semana estaba en ayuno y en oración. De pronto su carne se debilita, pero su alma se fortalece de una manera impresionante. Porque es que la fe que a nosotros proviene de Dios, esa fe trabaja en nuestra vida porque es un alimento. Ese oír la palabra es un alimento visual y auditivo. Amén. Visual y auditivo. Hay gente que ve y lee la palabra y la estudia todos los días, está nutriendo la fe de algún modo. Hay gente que está escuchando el sermón y escucha la enseñanza el martes, el jueves, el sábado, el domingo y en todo momento está escuchando palabra. Esa persona está segura que su fe está creciendo porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esa fe y ese oír a su vez produce un cambio de mente. Amén. ¿A cuántos el Señor nos cambió la manera de pensar? Pero ¿sabe qué me da tristeza? Que hay gente que todavía en pleno momento como el que tenemos hoy, hay cosas que son de la vieja naturaleza, del mundo pecaminoso de su pensamiento antiguo y todavía lo tiene. Así que cuando oímos la palabra, leemos la palabra, esa a su vez produce un cambio de mente y de corazón.
dando como resultado un verdadero retorno hacia Dios. Amén. Hay gente que no se ha podido volver al Señor de verdad. ¿Por qué? Quizá porque han oído, pero superficialmente. Es decir, sintieron el ruido, pero no se identificaron con la profundidad del mensaje para cambiar la mente y el corazón. El resultado de ese cambio de mente y corazón es un retorno hacia Dios, es la certeza, es la seguridad de que por estar fieles a Cristo esperamos una ciudadanía celestial. Ese es el galardón de nuestra fe. Por eso no estamos mirando a los hombres. Vea, si uno se pone a mirar a los seres humanos solamente, uno fracasa, porque los seres humanos cometemos errores. Pero qué bueno poder tener un punto de referencia. Ese hombre es un hombre de Dios. Esa mujer es una mujer de Dios. Porque es gente fiel. Porque es gente que se consagra. Porque es gente que sabe reflejar su fruto en Dios. El verdadero retorno hacia Dios es una nueva identidad, es una nueva naturaleza. Pedro dice que ahora somos participantes de la naturaleza divina, porque el Señor derrama sobre sus hijos fieles algo precioso que es la unción del Espíritu Santo. ¿Y cuántos aquí sabemos que tenemos la unción del Espíritu Santo y le damos un aplauso a Él? Porque también lo hemos recibido, pero no solamente es recibirlo, es tener el fuego de Dios en avivamiento. Alabanzas al Rey de la Gloria. El que está en avivamiento está pendiente de su vida, está pendiente de sus decisiones, está pendiente de su familia, está pendiente de los detalles. Amén. Y qué mejor detalle que estar ahora enfocados en la presencia de Dios. Alabanzas al Rey de la Gloria. Así que la fe que produce salvación produce un cambio de vida. Y ese cambio de vida es fruto de oír y entender con diligencia el propósito del Señor. Entonces hemos visto un texto bíblico en Hebreos 11 que es la clave. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué está esperando para este año 2022? ¿Qué está esperando en su vida espiritual? ¿Qué está esperando en los propósitos de fe de su familia? ¿Qué está esperando este año de cómo su fe se manifieste aún en sus negocios? La certeza de lo que se espera en el ámbito académico. ¿Cómo quiere que se refleje la fe en esa área de formación en donde usted se enfoca? Amén. De pronto alguno no está estudiando, pero sí tiene un sistema educativo y es el propósito de Dios, el culto. Amén. El devocional, la alborada, el día del ayuno. Todos tenemos un sistema educativo y en este caso, este momento de culto es una forma de seguir creciendo y es parte de nuestros propósitos de fe para este año. La fe es una facultad de creer. Dios creó al hombre con esa capacidad, pero esta se relaciona con la voluntad del hombre. Es decir, ¿usted quiere creer o no quiere creer? Hay gente que dice que quiere creer, pero con sus acciones demuestra que quiere tener una fe distinta a lo que la Biblia dice. Hay gente que dice, no me presione, pastor, no me acose, que es que yo creo a mi manera. Yo creo a mi acomodo. No, Señor. Por eso el lema de este año, como dice la Escritura. No es como usted quiere. Porque si la fe en el diseño original fuera como usted y yo queremos, entonces cada uno haría lo que quiere. Pero hacemos y vivimos y nos sometemos como dice la Escritura. Esa fe es la certeza de lo que usted espera. ¿Qué está esperando en su propósito espiritual este año? Porque hay gente que para este año planea casa, carro, beca, universidad y muchas cosas más. Pero espiritualmente, ¿cuál es su convicción, su certeza, su esperanza plena?
está esperando el Señor este año? Porque eso es uno de los propósitos de la oración del creyente, como dice el libro de Juan en la carta al final de la Biblia. Sí, ven Señor Jesús, debe ser también parte de la esperanza y de la certeza del Hijo de Dios. La convicción de lo que no se ve, porque quizá lo está viendo enfermo físicamente, pero por la fe lo puede visualizar en victoria, restaurado y sano. Amén. La convicción de lo que no se ve, porque quizá usted está viendo un lugar chiquito, humilde, muy sencillo, no caben muchos, pero por la fe habemos quienes nos estamos proyectando para algo grande. En el nombre del Señor Jesús, porque de Él proviene toda buena dádiva y todo don perfecto, y Él que ha iniciado la buena obra la perfeccionará. Pero ¿cómo lo hará? A través de su vida y a través de mi vida, a través de su diligencia, a través de su visión y de nuestro trabajo unidos. Alabanzas al nombre de Jesús. Esa fe se orienta en diferentes maneras y es el enfoque que yo quiero que usted le dé a este tiempo. ¿Cómo quiere visualizar su proceso en Dios? Se orienta en diferentes maneras, es decir, se cree en la historia tanto bíblica como en los hechos prácticos de los seres humanos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, la fe es la confianza, es la capacidad de depender 100%. Abraham oyó la voz del Señor y se fue. Muchos quizá dirían, este hombre está loco, ¿para dónde va? Se separó de su tierra y de su parentela y de la casa de su padre. ¿Qué está haciendo? Porque muchos no entendían la decisión de Abraham. Pero Dios le impone eso a Abraham, de algún modo lo aísla para que se consagre y llegó a ser reconocido como el padre de la fe. Entonces, la fe, fuente divina. Dios quiere obrar fe en todos los hombres y así lo haría si no se resistieran al Espíritu Santo. Vea, hay gente que donde ve un sermón efusivo y con cosas un poco prepotentes y mire que como que se amañan y se quedan ahí. Pero cuando directamente está hablando el Espíritu Santo y lo está haciendo a través de alguien sencillo, de pronto humilde y sin tanta cosa, pero con detalles en la coherencia de la verdad de la Biblia, tristemente a veces a esos no los quieren oír. Pero se para alguien por allá a hablar de encantar una serpiente y se hace en un parque y todo el mundo va a mirarlo. Pero se para un predicador del nombre de Jesús, lleno del Espíritu Santo, a declarar que Jesucristo es Dios manifestado en carne y no todos se acercan a escuchar esa eficacia de mensaje. Porque hoy el ser humano se está resistiendo al Espíritu Santo. Vea, somos responsables no por falta de fe, sino por resistirnos al Espíritu Santo que creará en nosotros la fe. Porque hay gente que tiene una fe confundida. Vea, le creen más a lo que otro dice que a lo que la Biblia dice. Es que a mí fulanito de tal me dijo y eso es así. Pero no es como fulanito de tal dijo. Es como la Escritura declara. Como dice la palabra. Digamos gloria a Dios. Digamos hay poder en el nombre de Jesús. El que se resiste al Espíritu Santo, Dios le pone el sentir del culto, pero se resiste y hace otra cosa. El que se resiste al Espíritu Santo, Dios le coloca el sentir de ayunar, pero no ayuna porque va a hacer otra cosa. El que se resiste al Espíritu Santo dice que le va a servir a Dios, pero al final no le sirve bien porque su prioridad es otra cosa y sirve para otros, pero no para Cristo. Cosas cotidianas. El que resiste al Espíritu Santo es porque Dios, por amor y por la palabra y por el mensaje y por la predicación, le dijo que hiciera algo, pero aún así no lo hace. El que se resiste al Espíritu Santo termina oponiéndose al pastor y a los diáconos.
diciendo que están fuera de cordura y que cree que son los que mandan, cuando ese hombre y esa junta y esos comités hacen algo direccionados por el Espíritu Santo. Y si direccionados por el Espíritu Santo están actuando y alguien no se somete, está resistiendo también al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo obra a través de, por medio de. ¿Usted quiere que el Espíritu Santo obre por medio de su vida para alguien más? ¿Usted quiere ser una herramienta en las manos de Dios? Que puedan decir, no fue la obra de Él, sino la obra del Todopoderoso, la obra del Espíritu Santo a través de su vida, a través de su palabra, a través de su ministerio, a través de su forma de actuar y de desarrollar las cosas, porque todo lo hace sujeto a Cristo, sujeto a la palabra. Digamos gloria a Dios. Será importante estar sujetos a la palabra. Será importante en el buen sentido de la doctrina estar sujetos al pastor y a la administración local y a la administración como Dios permite que se desarrolle en la iglesia. Porque para eso fue puesta. Digamos gloria a Dios. Entonces, la fe la recibimos directamente ¿de quién? De Dios. Él es el que da la fe. Él nos diseñó, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y Él nos da la capacidad de creer en Él. Vea lo que dice Juan 6:29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. ¿Cuál? Que creáis en el que Él ha enviado. Por eso para nosotros Jesucristo es la plenitud. Amén. Porque en la carne es el enviado, pero también en la carne es Dios manifestado. Aleluya. Y la fe la recibimos de Dios. Y esa es la obra divina, la obra de Dios, que creamos. Gloria al Señor Jesucristo. Y el que cree se somete. Vea, el que cree a Dios tiene temor de las cosas justas y buenas. El que tiene fe tiene temor y por lo tanto es alguien celoso de buenas obras y cuida su cuerpo como templo para Dios y tiene cuidado de lo que ve y tiene cuidado de lo que toca y tiene cuidado a dónde lleva sus pies, porque sabe que si tiene fe tiene respeto y reverencia con Dios y no importa lo que otros dicen, sino lo que Dios dice. Alabanzas. Y hay muchas formas de fe. Vamos a ver la fe histórica. Amén. La fe histórica. Entonces está la edad antigua. Gloria a Dios. La edad antigua. Allí podemos encontrar hace 2000 años la época de los romanos, en donde la historia nos muestra que se levantó uno que fue crucificado y escarnecido en un madero y que le colocaron una corona de espinas, pero que ese es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esa fe histórica sigue motivando nuestro propósito para marcar la diferencia. Amén. Porque Él nos ha llamado como Él ha querido. Y allá en la época de los romanos se levantó un judío diferente a todos. Ese judío fue considerado como un peligro para los poderes públicos, porque su discurso se oponía a muchas filosofías del momento en la administración. Pero él diseña una fe perfecta y establece un gobierno perfecto. Y en su gobierno dice, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y ese tipo de discurso hacía temblar a los poderes de la época. Y veían a Jesús como un enemigo. Pero ciertamente es el Dios eterno, lleno de amor, manifestado en carne, salvando a sus criaturas. Y esa fe histórica produce en nosotros algo glorioso.
En ese tiempo nace Jesucristo. En el año 476 cae el Imperio Romano, se conoce luego la Edad Media. Luego viene hacia el año 1492 el descubrimiento de América. Luego se habla de la Edad Moderna, el año 1789, la Revolución Francesa. Luego la Edad Contemporánea hacia nuestro tiempo, 2018, 2022. Todo es moderno, todo es digital y todo se mueve también a través de muchas otras cosas que antes se pensaba que no se podría hacer. Pero aunque muchas cosas cambian, esa fe histórica nos permite conocer también a uno que no cambia, porque la palabra de esa fe histórica declara que en ese Dios soberano y maravilloso, en Él no hay mudanza, en Él no hay sombra de variación. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y si usted necesita algo por la fe, lo puede recibir ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero ¿sabe por qué hay gente que no recibe las bendiciones que nos muestra la historia? Porque se quieren quedar solo con una declaración de la palabra sin una vida de fidelidad. Escuche esto. Se quieren quedar con una declaración de una palabra sin sujeción. Y el que quiere ver la gloria de Dios se somete a Dios. ¿Sí o no? El que quiere ver los milagros de Dios es fiel para con Dios. El que quiere discernir las escrituras y el que quiere profundizar más en el propósito de la fe, entonces se guarda en consagración. Amén, digamos gloria a Dios. Porque mucha gente dice tener fe, pero no han visto la gloria de Dios porque no se han sometido lo suficiente para Dios. Claro, hay algunos casos excepcionales que alguien estaba llorando allá encerrado en su cuarto y le clamó a Dios con el alma y de una vez Dios le envió la respuesta. Claro que sí. Porque la fe de la historia y la fe de la Biblia nos muestran que cuando alguien está compungido y humillado, Dios no lo desprecia. Porque la Biblia dice: un corazón contrito y humillado jamás lo despreciará el Señor. Pero más allá de estar contrito y humillados, no solo lo haga por un día o por un par de días o por una semana o por un par de meses. Cultivemos la fe en todo tiempo y seamos fervorosos en todo tiempo. Es que la gente dice, es que los tiempos cambian. Sí, puede ser que los tiempos cambian, pero Dios no cambia. Alabanzas al Rey de la Gloria. Entonces la fe histórica es creer en los sucesos de la historia sin necesidad de comprobarlo. Simplemente está escrito y porque está escrito, documentado y bien ajustado en la historia, sabemos que es verdad. Esa es la fe histórica. No me tienen que traer evidencias de que Cristóbal Colón estuvo en Colombia para creer que estuvo, porque es algo lógico que sucedió y se cree porque fue un hecho real y ya. Entonces esa es la diferencia con la fe histórica. Está basada en lo que se pudo plasmar y se sabe que fue así porque sucedió. Y naturalmente hubieron testigos presenciales y cada uno da su enfoque y su punto de vista. Bendito el nombre de Jesús. Pero hay una fe, póngale cuidado a esto, hay una fe que es intelectual. Póngale cuidado a esto. La fe intelectual. Creer en el saber. A lo que también se le llama neurociencia. Y hay otros sentidos. Pero mire, la Biblia nos da una orientación acerca de esa fe intelectual. Y Santiago 2:19 nos da un reflejo de que esa fe dice la de los demonios. Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero la fe de ellos es intelectual.
Ellos conocen que Dios es uno. Hay gente en el sentido espiritual que no ha querido entender la unicidad de Dios. Dios es uno. Y aún los mismos demonios desde esa fe intelectual lo saben. Ellos saben que Dios es uno. ¿Tú crees que Dios es uno? Para muchos Dios es tres. Para muchos Dios es una dualidad. Para otros Dios son tres personas. Pero la Biblia misma compara la fe de un hombre con la forma intelectual de cómo un demonio conoce a Dios y le dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ellos lo saben en su naturaleza que Él es uno. La Biblia nos muestra la unicidad de Dios en todos los sentidos. Un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. La fe intelectual está basada en el conocer. Y es importante también para la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque el Señor muchas veces le dijo al pueblo que estaba perdido porque desconocían la escritura. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Es importante tener en cuenta que la fe nutre el intelecto. Ahora miremos la fe de Caín, porque también es una fe intelectual. Él oyó la instrucción y él ya sabía, ya conocía, tenía conciencia. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Dios no lo iba a obligar. Dios simplemente le dice, el deseo está en tu corazón y eso se enseñoreará de ti. Tú le vas a dar el control. O sea que el ser humano funciona por deseos de algún modo. ¿Qué deseas? ¿Hacer la voluntad de Dios o hacer la voluntad tuya o hacer la voluntad de tus amigos o hacer la voluntad de la gente? Pero si tu fe es intelectual, pero también está basada en la verdad de Dios, dirás lo que dijo Pedro y lo que dijeron los apóstoles. Mejor es servir a Dios antes que a los hombres, aunque sabían que por servir al Señor serían escarnecidos, vituperados, maltratados, apedreados y puestos en escarnio público. Aunque lo sabían, su fe era inquebrantable. Digamos gloria a Dios. Caín conocía la instrucción, conoció a las consecuencias de su papá y las consecuencias sobre su mamá por haber desobedecido a Dios. Él ya tenía conciencia, tenía intelectualidad acerca de la relación de la fe. Conocía ya acerca de la voluntad de Dios y sabía que Dios no lo iba a obligar, pero sí le había puesto parámetros. Pero no obedeció, fue indiferente a la voluntad de Dios y aún así mató a su hermano, pero sabía. ¿Cuánta gente sabe las cosas, sabe la verdad, pero no obedece? Tienen una fe intelectual, pero no pasa de ahí. Más allá de saberlo, hay que vivirlo. Alguien que lo crea, que grite gloria a Dios. No solo es que lo sepas. Es que yo sé eso. Vea, yo he estado hablando con mucha gente y me dice, pastor, yo sé eso. Bueno, y si lo sabe, ¿por qué no lo vive? Y uno a veces de momento no les contesta nada para no discutir. Pero uno dice, y si lo sabe, ¿por qué no lo vive? Estos días hablaba con alguien y me decía, no, pastor, es que yo sé la unicidad de Dios. Bueno, y si sabes la unicidad de Dios, ¿por qué no vives en la iglesia de la verdad de Dios? Y te bautizas en el nombre de Jesús y confirmas tu pacto de salvación, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, que lo demás vendrá por añadidura. Pero hay gente que se queda solamente con un pensamiento intelectual de la fe y no trasciende a una vida de hacer constante. Porque si hacemos lo que la fe declara, seremos salvos. Digamos gloria a Dios. Digamos hay poder en el nombre de Jesús. Hebreos 4:2, la Biblia declara, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. Hay gente que sabe pero no aprovecha. No les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea que hay gente que entiende y que oye, tiene una intelectualidad, obvio que sí saben, pero el problema es que no creen lo que saben.
Ese es el problema de muchos. Poder en el nombre de Jesús. Saben, porque saben que Dios es veraz, saben que Dios es celoso, saben que Dios es poderoso, saben que Dios reclama santidad y saben todo lo que Dios quiere de sus vidas, porque Dios ha puesto conciencia en el alma y en el corazón del hombre. Y aunque saben, ¿qué problema es que haya obediencia para Dios? ¿Y cuál es el problema de saber y no obedecer? Solamente le espera un juicio inminente. Pero si sabe y obedece, le espera la gloria y la eternidad de Dios. Alabanzas al Señor Jesucristo para siempre. Cuando aceptan la Biblia pero no la obedecen, ese es el problema de muchos. Una fe intelectual, no, pastor, yo sé que usted tiene la razón, pero no se someten a la iglesia que por la razón de la Biblia tiene la verdad. ¿Y cuál es el prejuicio? No, es que allá son poquitos. Es el prejuicio de muchos. No, poquitos aquí porque yo he estado en culto con 2,000 y con 500 y con 3,000. Que de pronto aquí son poquitos, pero eso no es motivo para prejuzgar la verdad de las doctrinas. Pero hay gente que prejuzga por eso. Otros prejuzgan porque saben la verdad, pero se quedan mirando el mal testimonio del hermanito que anda chueco. Bueno, el hermanito que anda chueco, yo le digo enderécese porque está haciendo causa de tropiezo para que otro entre. Pero también le quiero decir, no sea religioso simplemente. Y aquí hay una observación que hay que colocarla y me perdonan si suena duro. La fe del religioso, del trinitario, etcétera, se van más a los conceptos aunque no tengan suficiente argumento bíblico frente a ciertas verdades declaradas en la palabra. Yo le puedo preguntar a una persona que cree que Dios es tres y no es uno. La Biblia dice, Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir, el todopoderoso. Se está refiriendo a Jesucristo. Ese texto da opción de ver a otro. Y frente a tales declaraciones tienen que guardar silencio. Solamente conservan una fe de tradición y un apego a un principio intelectual por un argumento que alguien dio. Pero cuando queda frente a la palabra tiene que guardar silencio. Porque a veces aman más el idolatrar a alguien que el vivir la palabra. Es triste decirlo, pero hay lugares en donde van más por el fervor de ese líder que por la verdad que declara de la Biblia. Y a la verdad, la Biblia, hablando al respecto de la comparación de estas cosas, escucha esto, dice, no somos muchos sabios ni muchos nobles. Pero no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Más allá de los argumentos y de la capacidad intelectual, es poder entender la claridad de la palabra y entender que la verdadera intelectualidad que produce salvación no se contradice en la Biblia. La Biblia no se contradice, se complementa, se articula. Lo que toca es saberla estudiar y entender la Biblia en un sentido espiritual. Hay gente que lee la Biblia como leer un periódico. Hay gente que lee la Biblia como leer un libro de historia. Pero qué bueno que usted y yo, cuando leemos la Biblia, entendemos ese propósito intelectual directo de parte de Dios. Porque por eso el Señor dice, el que cree en mí, dice el Señor, como dice la Escritura, no como dice fulanito, no como dice sutanito y perencejito, no, como dice la Escritura. La verdadera capacidad intelectual de un hombre se expande cuando es capaz de declarar las cosas como la Biblia también las declara. Pero si dice algo que en otro sentido se contradice, tiene un problema de identidad en la fe. Bendito el nombre de Jesús. Y hay muchos que se pegan más a un argumento que a un principio bíblico, y eso es lo que hay que cambiar. La fe del religioso va más, es que mi papá era así, mi abuelo era así, mi tatarabuelo era así, mis tíos son así, y yo soy así. ¿Por qué? Por tradición. Y el Señor dice en la palabra que muchos cambiaron la verdad de Dios por los mandamientos y las tradiciones de los hombres y por eso se están condenando. Hay poder en el Señor. Qué palabra tan importante hay en esta mañana para todos nosotros.
Así que la fe intelectual tiene que estar bien enfocada en la palabra también. Aunque aquí se le está dando un sentido de religiosidad y a otros sistemas religiosos, porque se pegan más a la intelectualidad de un hombre que a la veracidad de la palabra, porque no han podido discernirla. Recuerde que la Biblia dice que los indoctos e inconstantes tuercen la escritura para su propia perdición. Así que debemos ser cuidadosos de guardarnos, de saber cómo estamos escuchando. Vean, la fe del corazón. Recuerde que estos son los principios con los que vamos a arrancar este año. Eres un hombre de fe, eres una mujer de fe. Bueno, la fe tuya debe estar 100% basada en la palabra. La fe entonces tiene que ser también coherente en el sentido histórico, pero la fe tiene un rincón especial en su mente y en su corazón. La fe que salva, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. De la fe, esa fe que tienes ahí en el alma, en el corazón, y dices, por esta fe yo muero, pero no renuncio a lo que tengo. Porque si alguien renuncia al evangelio, renuncia al reino de Dios. Si alguien renuncia al nombre de Jesús, renuncia a la llave del sello de la entrada a la gloria eterna. Bendito el nombre del Señor Jesús, gritemos gloria a Dios. Pero la fe que salva es una fe de corazón, porque se entendió, porque pudo oír, entender, creer, y entonces al creer la pone en el corazón y la obedece. No porque alguien dijo, sino porque la Biblia dice. Efesios 2:8, entonces la Biblia dice que somos salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, es un don de Dios, es algo que Dios nos entregó, nos facultó y puso ese regalo en el corazón. Recuerde que un don también es un regalo y Dios nos regaló la fe para que vivamos por Él y para Él. Pero hay gente que no se ha ubicado así todavía y dicen que la fe de su corazón es la plata o es el placer. Vea, estos días la gente se afanó por el placer. Se afanó por el dinero y por el deleite. Pero ¿cuántos están afanando verdaderamente por lo que Dios significa en el corazón? Sabiendo que somos salvos por medio de esta fe. Que por esta fe murieron los primeros discípulos. Por esta fe mataron a los apóstoles. Pero esta fe en la gracia del Señor es un don que Dios nos ha dado. Y debemos cultivarla y valorarla. No dejar que el diablo nos robe. Hay gente que se ha dejado robar la fe que salva porque está buscando un evangelio a su acomodo. No busque un evangelio a su acomodo. Acomódese usted al diseño perfecto que Dios entregó por el evangelio. Digamos gloria a Dios. La fe del corazón es una fe viviente y efectiva. Hay gente que tiene una forma de hablar cuando está con un creyente, pero se transforma la manera de hablar cuando está con los impíos. Entonces no tiene una fe pura de corazón. Hay gente que cuando está en culto da una apariencia, pero cuando está por allá a lo lejos en el trabajo lidiando con problemas, se expresa de forma muy distinta. ¿Qué clase de fe tiene en el corazón? Poder en el nombre de Jesús. Pero la fe del corazón debe ser viviente, efectiva. Venga, es que aquí no están sus hermanos ni su pastor, pero está Jesús, que es omnisciente, omnipresente y soberano, al cual le debo dar cuentas. ¡Aleluya! Digamos gloria a Dios. No está su cónyuge, no está en sus hijos, pero está al Dios que le entregué mi vida. Está aquel del cual tengo su nombre invocado cuando nací de nuevo. La fe del corazón es una fe auténtica. ¡Ah, qué delicia! Algo auténtico, algo que tiene sello propio. Haga de la fe su recurso personal para vivir. ¿Por qué vives así?
es porque allá te imponen. No, es porque es mi autenticidad, porque yo me parezco a mi papá. ¿Y saben quién es mi papá? Jesús de Nazaret, el cual dijo, no los dejaré huérfanos. Claro, si hablo de mi papá según la carne, se llama Reinel González. Pero si hablo de mi padre espiritual, tengo que decir lo que dijo el poeta en la Biblia. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo mi Dios me recogerá. El que tiene esa fe auténtica refleja su fe en la calle, en el trabajo, en la tienda, en la panadería, en el mercado, en la plaza, con los amigos y en el culto. En todo momento es la misma persona, su fe es pura, es auténtico, auténtico. Pero el que no tiene esa fe auténtica suele ser una persona doble cara o de doble moral o de doble perfil. Y al final, un falso positivo, me perdona la expresión, o un falso literal, un falso falso, porque no vive lo que es la esencia de la fe. ¿Cómo estamos viviendo? Vea, hay cositas aquí que suenan algo raro o fuerte, pero la fe auténtica es porque usted se apasiona de esto y usted es capaz de dar su vida por la verdad de Cristo. ¿Sí o no? El que tiene una fe auténtica trabaja con 2 o con 100, pero trabaja porque sabe para quién lo hace. Tiene una fe de corazón. No importa si otros seres humanos lo defraudan, se sostiene firme porque Dios no defrauda. ¿O será que Dios nos defrauda? Estos días alguien estaba congojado y hasta con ganas de, pero Dios no se equivoca. Estamos orando y pasa algo. ¿Será que Dios se equivocó con lo que pasó? Si estamos orando es porque queremos saber cuál es la voluntad de Dios y asumirla cuando viene. Y la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. El problema es que no para todos es agradable y no para todos parece perfecta, porque la fe que es auténtica para salvación exige transformación, exige cambio, exige fruto santo para Dios. Digamos aleluya, digamos gloria a Dios. Alabanzas al Rey de la Gloria. La fe del corazón es el elemento importante en la salvación. Cuando la fe es lo primero en mi corazón, yo simplemente dejo lo otro en tercer lugar y ya, o en segundo, o por allá de quinto, de cuarto. Nuestras prioridades deben ser, póngale cuidado a esto, para que se ubique y viva mejor para Dios y para su casa. Su prioridad, Dios. Después, familia. Amén. Después, su estabilidad formal, social o laboral. Y cuando usted está bien con Dios, está bien con su familia y está bien con su sistema social y productivo, puede ejercer un buen ministerio, puede ejercer una buena labor social, puede servir en muchas otras áreas más, pero porque sabe que su fe la organizó por prioridades desde el corazón. Amén. Gloria a Dios. Por eso uno también es comprensivo cuando el hermano dice, voy a apartar un espacio para mi familia, mi hogar, mi casa, son los míos. Bueno, pero antes de irse con su familia, se levantó temprano y se puso a orar y le entregó a Dios el proyecto de ese día con su casa. Pero ¿sabe qué es triste? Que como Dios no es la prioridad, entonces dicen que Dios es primero, pero ni siquiera oran para levantarse y cambian los planes del día y se van a hacer otra cosa. Pero qué bueno saber que la fe del corazón es el elemento importante en la salvación, porque el que tiene fe de corazón puro se programa, se organiza y tiene un orden de prioridades. Digamos gloria a Dios. ¿Cuántos estamos aprendiendo esta mañana? Será bonito tener este principio claro de la fe para tener victorias este año 2022. Alabanzas al Rey de la Gloria. Aleluya. Bendito el Señor. Es la fe que permite conocer
a Cristo como el Salvador. Esa es la fe del corazón. Cuando tú recibes a Jesús como tu Salvador personal, como tu único y suficiente Salvador. Él fue el que prometió venir, Él fue el que vino, Él fue el que predicó, Él fue el que murió, Él fue el que resucitó, Él es el que está sentado en el trono, es Él el que va a juzgar al mundo. Y esa fe la tenemos clara y tenemos a Jesús como la esencia del alma. Él es la pureza del corazón de un hombre, de una mujer. Siga aplaudiendo, déle esa alabanza al Rey de la Gloria, de ese aplauso, iglesia, al Todopoderoso. La fe del corazón es la fe que permite conocer a Cristo como ese Salvador personal. Aleluya. Vea, los muchachos cuando están enamorados dibujan corazoncitos en todo lado. Qué bueno que usted se pase enamorado de Jesús. Vea, cuando un esposo ama más a Jesús, puede amar bien a su esposa y a sus hijos. Pero si no sabe amar a Jesús, tampoco va a poder amar bien a su familia. Hay que ubicar las prioridades. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Un esposo puede estar seguro del amor de su esposa porque esa mujer ama a Dios primero. Y entonces para mí como hombre de Dios es un honor que mi esposa ame más a Dios que a mí. Porque si ama más a Dios, estoy seguro que a mí me ama bien, con coherencia, con integridad, un proceso práctico y puro. Qué bonito es saber que nuestro verdadero y primer amor sea Jesús. Cuando esos hijos aman primero a Jesús, saben corresponder en amor para papá y mamá. Pero cuando esos hijos no aprenden el verdadero amor a Jesús, cada rato están defraudando y dando dolores de cabeza para papá y para mamá en el ámbito espiritual. Y tantas cosas que se podrían decir, pero vamos a seguir hablando de este tema luego. Invito a la iglesia a estar de pie. En el nombre de Jesús, vamos a estar de pie todos. Y vamos a orar dando gracias a Dios. Dando gracias por su amor, por su misericordia, porque nos ha traído y porque hoy estamos enfocados en esta palabra, como dice la Escritura. Como dice la Escritura. Vea, cuando alguien le diga algo y por qué tal cosa, la Escritura dice, hermano, póngase ese lema este año para todo lo que haga. Vas a ir. Es que la Biblia dice, si Dios quiere, aleluya. Vas a venir. Porque la Biblia dice, ¿por qué lo hago? ¿Por qué no lo hago? Todo lo que hagáis, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Lo dice la Escritura, dando gracias a Dios. Qué bonito tener claro los principios de esta fe. Y usted dígale esta mañana al Señor, Señor, aumenta mi fe. Esa fe de salvación, esa fe de pureza, esa fe que es una provisión divina, esa fe histórica. Vea, si usted tiene dudas en la fe, enfóquese en la historia y coja el hilo de la historia y va a entender la verdad, porque la Biblia no se sale del hilo histórico de la verdad. Y usted tiene esa fe también, entonces, esa fe intelectual. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Los insensatos desprecian el consejo y la enseñanza, pero usted y yo estamos aquí, como dice la Escritura. ¿Cuántos queremos decirle al Señor este año, Señor, auméntame este año la fe? Yo quiero ver tu gloria, yo quiero ver cosas maravillosas por la fe este año. Yo sé que muchos ya hemos visto la gloria de Dios en muchas cosas. Nos ha dado provisión, nos ha dado bendición, nos ha dado sanidad, nos ha revelado la palabra, nos ha dado su nombre, la riqueza, todo está en la fe. Pero quizá alguien dice, oiga, hay cosas que yo no las he visualizado todavía por la fe. Yo quiero ver un milagro. Y la Escritura dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, y establece todas las señales. Así que vamos a orar para que Dios este año
nos permita expandirnos en la fe. Y voy a llamarlo a la reflexión, al que está conectado y al que está aquí conmigo en el salón. ¿Sientes que tu fe en vez de crecer se ha caído? ¿Piensas que en otro año tuviste más fe que este año? ¿Será que de pronto pasó así? ¿O quieres que este año tu fe sea más grande que otras veces? Yo quiero invitarlos que me acompañen aquí adelante y vamos a orar. Acérquense, hermanos amados, en el nombre de Jesús. Y usted que está ahí conectadito, cierre sus ojos, eleve sus manos al trono de la gracia y dígale: Señor Jesús, aumenta mi fe y dame experiencias gloriosas por fe este año. Y no es extraño que usted dice: Señor, yo quiero ver tu gloria. El Señor permite una situación y usted: ay, porque a mí. Dios quiere que usted vea su gloria y que vea su fe en medio de ese proceso. Soberano Dios maravilloso. Yo invito a mis hermanos que están aquí conmigo en el salón, acérquense en este altar en el nombre de Jesús. Y vamos a decirle al Señor que este año sea un año de fe, como dice la Escritura. En todos nuestros procesos prácticos, usted vino solita, presente a sus hijas y a sus hijos. Usted vino solito, presente a su linaje. Dígale: Señor, que mi fe alcance para darle verdadero ejemplo a mi familia, en mi manera de hablar, en mi manera de tratar, en mi manera de vestir, en mi manera de evangelizar, en mi manera de hablar de estas verdades tuyas con base a la Escritura. Soberano Dios, gracias te damos en esta mañana. Gracias te damos, Padre Celestial, por la riqueza de la palabra, por la riqueza de la Escritura, por la riqueza de la fe. Hoy estamos hablando de fe, y si alguno se ha sentido enfermo, puede irse sano en esta mañana en el nombre de Jesús de Nazaret, porque Él es nuestro sanador. Si alguno de pronto ha venido escaso, hoy puede irse dispuesto a gozar de las promesas, de las bendiciones de Dios, porque de Él proviene toda buena dádiva y todo don perfecto. Dios no se equivoca. Quizá alguien está necesitando consuelo. La Biblia dice que de Él proviene toda perfecta consolación. Que alguno está triste, Él ha producido en nosotros el gozo de la salvación por el poder del Espíritu Santo. Démosle ese aplauso al Señor Jesucristo en esta mañana en agradecimiento. Señor, como ministro del Evangelio, impongo mis manos en tu nombre, Jesús de Nazaret, en bienestar, en seguridad, en favor de mis hermanos en este lugar de culto. Señor Dios Todopoderoso, obra, propósitos, milagros, prodigios, respuesta. Mira nuestras generaciones, nuestros hijos. Mira nuestras familias, padres, tíos, abuelos, nietos. Señor, que podamos hacer las cosas como dice la Escritura, que valoremos este lema en este año y que todo lo hagamos por fe y para fe, como está escrito, porque el justo por la fe vivirá. Y sabemos que si actuamos en fe, no estaremos en derrota, sino en victoria. Gracias, Señor Jesucristo, por esta mañana de alabanza, de adoración, de avivamiento, esta mañana de consejo, esta mañana de doctrina, esta mañana y por este año que hemos iniciado, Señor Jesucristo, gracias, en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos gritamos gloria a Dios? ¿Cuántos decimos somos victoriosos en el nombre de Jesús? Amén, hermano, hermana, querido y amado de Dios. Váyase en victoria, de verdad, váyase en victoria, convencido de la bendición del Señor para su vida durante este tiempo, durante este año. Gloria a Dios, gloria al Señor Jesucristo. Hemos estado en esta celebración de Día Misionero. No olvide, si necesita, si ofrece algo, nos puede llamar a los números que aparecen en pantalla: 319-395-7457 y 310-487-3970. En lo que le podamos servir, estamos a la orden. No hemos tenido vacaciones. Algunos dicen que sí, pero hemos estado ocupados aquí por allí haciendo actividades, compartiendo, que con los hermanos, que la diligencia, que la oración, que el clamor.
Un reconocimiento a los que el día de hoy han estado en ayuno, porque arrancamos con paso firme y poderoso este año en la presencia del Señor. Vea, la Biblia dice, humillados bajo la poderosa mano del Señor, que Él los exaltará. Amén. Y entonces nuestros programas en semana, martes, jueves y sábados a las 7 de la noche. Domingos, 10 de la mañana y 5:30 de la tarde, discipulado y evangelismo. Programas también de clases de doctrinas prebautismales y trabajo con preadolescentes y adolescentes. Anuncios a nivel de sectores, entonces nos estaremos comunicando con los diferentes hermanos en las distancias para programar nuestra ruta de visitación pastoral ya iniciando este año. Y a todos los deseamos las más ricas bendiciones de parte de nuestro Dios en este 2022. Vamos a orar dándole gracias a Dios por esta escuela dominical que nos regaló, que nos permita ir en victoria de regreso a nuestros hogares. Y vamos a presentar a los que por alguna causa están viajando o no están aquí o están con su familia, que el Señor los guarde. Vea, yo he visto gente que en este tiempo, cuando debería ser tiempo de disfrutar, están atravesando un duelo, están atravesando un abandono, porque administran mal el tiempo. Pero qué rico que nosotros estamos confiados con los nuestros de la mano del Señor. Él tiene cuidado de sus hijos. Aleluya. Quiero invitar a mi esposa para que aquí con mi bebé nos despida en oración y así nos regresamos a nuestro hogar. Después de esta oración, invito a mi hermana Alcira para que, a la hermana Rosita, que la hermana Alcira estuvo hace un ratico, la hermana Rosita nos recibe la ofrenda de los santos, corresponde día de culto y escuela dominical. Vamos así. Por el Señor Jesús, le damos al Señor gracias por esa palabra escuchada en esta hora y vamos a pedir al Señor que sea llevándonos con bien a nuestros hogares. Amén. Soberano Dios y Padre Celestial, en este momento, Señor Jesucristo, estamos delante de tu presencia, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque ya hemos escuchado tu palabra, Señor Jesús, y que nosotros podamos comprender, podamos entender, Señor Jesucristo, que nosotros vivimos para fe, Señor Jesús de Nazaret. Oh Dios mío, Señor, ayúdanos este año, Señor, que empieza, Dios Todopoderoso, que podamos aumentar nuestra fe y cada día, Señor, podamos servirte con toda nuestra alma y nuestro corazón, Señor. En esta hora también te pido que nos sea llevando con bien a nuestros hogares, Señor Jesús. Bendice a cada persona, Señor, a cada hermano, Padre Celestial, los que trabajan, Señor. Oh Dios Todopoderoso, bendícelos de una manera especial en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.